Uno de los temas que más preocupan a medida que pasan los años, y en lo que evidentemente nosotros los médicos tenemos mucho que ver, es el tema de la presión en las personas mayores. En realidad es en todas las edades, pero es como que uno llega a determinada edad y tiene que de alguna manera ir cada tanto al enfermero, al médico, a la salita de su barrio para controlarse la presión, porque la pregunta de todos los días es cómo andas de la presión. Y yo quiero ser más que claro en lo que les voy a decir porque no quiero que se malinterprete. Pero no es que yo subestime el tema de la presión en las personas mayores, pero creo que se está sobreestimando el problema de la presión en las personas mayores. En general la gente en la calle, el ciudadano común como se dice, si el médico no le toma la presión o si no se habla de la presión o si de alguna manera no se controla la presión, pareciera ser que hay una negligencia de por medio. ¿Cómo puede ser que no te controló la presión? ¿Cómo puede ser que no sepas qué presión tenés y demás? Y si bien es importante el tema de la presión, a veces no lo es como la gente cree que es. O sea, es como que la gente piensa que el médico a partir de la presión arterial hace diagnósticos, soluciona problemas, hace análisis y saca consecuencias. Y no es tan así. La hipertensión es una patología muy frecuente, una de las más frecuentes, muy grave sobre todo en gente joven, no tan grave en gente mayor. Escuchen bien, no tan grave en gente mayor. Porque los verdaderos hipertensos graves en general fallecen antes de llegar a la adultez mayor. Y cuando nosotros nos encontramos con una persona que tiene 80 años y tiene la presión alta, si bien hay que controlar ese tema, tenemos que partir de la base que tan grave no debe ser su presión en el momento que le permitió vivir hasta los 80. Entonces, a veces ocurre que ahí es donde viene el concepto de que se sobreestima el problema de la presión. De golpe un día esta persona se sintió mal, entonces le hacen tomar la presión con algún vecino, algún amigo, en una salita, alguien le toma la presión y supongamos que aparece que tiene 118, 180 ese día y 90, o sea, 9 de mínima. Y todo el mundo, la presión altísima, y le preguntan cómo te sentís. Y bueno, ya cuando a uno le dicen tener 18 o 9, más bien que ya no se siente bien. Entonces, ¿cómo te sentís? Y bueno, me duele un poco acá, o estoy un poco mareado, o me parece que me hormiguea el cuerpo. Los síntomas son totalmente variados. Muchas veces son más de miedo que de la verdadera presión. Entonces, salen corriendo al médico o a otro enfermero o a otro personal, alguien que de alguna manera controle esa presión nuevamente. Tengan en cuenta que desde que esa persona se entera, que la persona mayor se entera, teniendo, como les pongo en el ejemplo, 80 años, que la presión aparentemente está alta y en su conocimiento eso puede indicar que su vida peligre o que puede hacer un ACV y quedar paralítico o un infarto de miocardio, o sea, un problema cardíaco. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a tensionar, se va a poner, hablando de un criollo, nervioso. Y la presión, cuando uno se pone nervioso, sube más. Entonces, todo eso que ocurre, que todo el mundo sale a ver qué hacemos, corramos, buscar el auto, la ambulancia, lo que hace es complicar la situación. Si tenía 18 en la salita de curaciones, cuando llega el médico de la ciudad o el médico, supongamos de familia, de cabecera, seguramente ya tiene 20 o tiene más. ¿Por qué? Porque entre que lo llevaban y demás, él fue pensando, esta persona, ¿qué será lo que me va a pasar? ¿No me van a internar? Mi obra social, donde dejé el carnet de PAMI, donde dejé el carnet de IAPO, etcétera, etcétera. Bueno, si el médico todavía, a mi criterio, comete el error de decirle sí, ponerse muy serio y decirle sí, usted tiene 20, con qué presión alta, lo asusta más todavía el enfermo. Lo que va a pasar es que la gente lo indique, no el médico, va a querer ir a un sanatorio o un hospital para internarlo, que lo atiendan en coronaria o que lo vean en la guardia. Ese trayecto desde el consultorio del médico hasta el hospital sumen en 3 o 4 puntos más de presión. O sea, cuando llega a la guardia del hospital tiene 24 o 25 de presión. Bueno, esa es una secuencia de todos los días en el consultorio de un médico, como en el caso mío, dedicado a las personas mayores. Yo lo que hago es todo lo opuesto a lo que la gente cree. Muchas veces hasta no medico inclusive. Cuando a mí me viene alguien de 80 años con presión 18, que si bien es alta, para una persona de 80 años no es fundamentalmente peligrosa. Porque no es lo mismo tener 20 años y tener 18 de presión o tener 30 años y tener 18 de presión, que es peligroso para un joven, que tener 80, donde las arterias ya son duras. Seguramente
la persona ha tenido presiones antes elevadas, emotivas o no, por la causa que sea, las arterias se van endureciendo y la persona se va, digamos, poniendo resistente a esas subas de presión, a tal punto que termina siendo más peligroso bajársela de golpe que mantenerla en el mismo nivel en que está, aunque sea alto. Entonces, cuando viene al consultorio, lo primero que yo trato de hacer es tranquilizar a la persona. Y a veces, más que dar un medicamento para la presión, lo que doy es un sedante. Entonces, sabiendo que está cuidado por el médico, que yo le voy a ir controlando la presión cada 15, 20 minutos o media hora, de acuerdo al caso, la presión normalmente baja. Después uno indica que la persona deje de comer con sal por un tiempo. A veces se indica algún diurético o algún medicamento para la presión según corresponda. Eso lo evaluamos nosotros, los colegas, los médicos. Y decidimos si la persona hay que hacer una visita al que hacer al cardiólogo para que haga los controles de electrocardiograma, ergometrías, ecocardiograma, la prueba que el cardiólogo determine. Lo que quiero, en definitiva, dejar como primer mensaje a este tema es que no hay que desesperarse frente a presiones altas en las personas mayores. Y sobre todo, y menos que menos, mostrar esa desesperación frente a la persona mayor. Tengan en cuenta un concepto también de todos los días, que es cuando una persona mayor tiene un accidente, supongamos se cae en la casa, se cae en la calle, o bueno, se descompone por cualquier causa, lo más probable es que si yo le tomo la presión, la va a tener alta. Pero eso no significa que el tenerla alta sea la causa de lo que le está pasando, sino es la reacción a lo que le está pasando. Dicho de otra manera, si yo tengo, en el ejemplo de los 80 años, yo tengo 80 años y me caigo, me voy al piso y tengo miedo de haberme fracturado la cadera y viene un médico y me toma la presión, ¿usted cree que yo la voy a tener normal? Por supuesto que la voy a tener alta, pero no significa que yo me caí por tener la presión alta. Me caí y sube la presión por el miedo que tengo de estar fracturado, por el miedo a que me internen, por el miedo a que me operen, por el miedo a lo que me pase. Entonces, las presiones debe evaluarlas el médico y con tranquilidad. Y la familia, la mejor manera de ayudar en este sentido es armando, por decir así, una situación de tensa tranquilidad. Tensa tranquilidad. O sea, llevemos al abuelo al médico, a la abuela al médico porque encontramos una presión alta, pero no en esto de correr, subir rápido en auto, pedir una ambulancia como veo a veces. Todo eso complica la cosa. Fíjense cuando hablo de ambulancias, yo no sé si ustedes lo sabían, pero acá todavía en el país se comete el error muchas veces de que se sube una persona a una ambulancia que está lúcida, supongamos con esta presión alta, pero está lúcida, y el ambulanciero pone la sirena hasta que llega al sanatorio. ¿Saben que eso está contraindicado? Aunque parezca mentira, las sirenas de las ambulancias deberían sonar cuando la ambulancia va vacía, tratando de llegar rápido al domicilio de la persona. Pero una vez que el paciente está arriba, el hecho de escuchar el sonido de la ambulancia sonando, ver inclusive el movimiento de luces y las maniobras que va haciendo el chofer, aumentan la presión de esa persona. Si la persona está sufriendo una angina de pecho, no les extrañe que haga un infarto. En el mundo avanzado, esto es así. Con paciente arriba de la ambulancia en situación de crisis y con lucidez mental, la ambulancia no tiene que ir con la sirena puesta. La sirena se pone para abrirse el paso, escuchen bien, no habilita pasar semáforos en rojo, no habilita la ambulancia. Mucha gente dice, pase porque es la ambulancia. No, señor, la ambulancia no puede pasar en rojo porque puede matar a una familia que viene cruzando en verde. La ambulancia lo que puede hacer es pasar con precaución en rojo o en amarillo, pero con máxima precaución. No está habilitado para cruzar, porque va a pasar que por salvar a una persona mató a una familia. Bueno, esos son los conceptos que a mí me interesa que graben, porque hay como todo un concepto popular, digamos que las cosas no son así, que cuanto más rápido, más ruido hagamos y más rápido lleguemos a la emergencia, le vamos a salvar a nuestro abuelo, a nuestro padre, a la persona mayor que sea. Y ya le digo, muchas veces lo que hacemos es complicar las cosas. Bueno, nos vemos en la próxima.